No. Pues muchas gracias. Estamos aquí en la quinta charla donde todo el mes de abril estamos platicando del libro Sigo aquí, está escrito por Maggie O'Farrell, irlandesa, y pues también los voy acompañando un poquito con ese apapacho literario que les digo sobre el diario estoico. Con el diario estoico, pues lo que busco es que siempre encontremos una palabra que resuene, una palabra que nos mueva, una palabra que nos haga pensar en que este día 21 de abril no pase desapercibido, que al contrario sucedan cosas mágicas porque somos capaces de provocarlas y de admirarlas y de agradecerlas. ¿Cuántas veces no pasa que todo el día no decimos ni un gracias y muchas personas a nuestro alrededor hicieron cosas por nosotros? Yo estoy leyendo ahorita, antes de empezar con el diario estoico, les paso unas recomendaciones. Este libro que les pongo aquí en pantalla se llama Después de las mariposas. La escritora es mexicana, se llama Guillermina Pilgram, y ella está escribiendo de los momentos de la vida que te marcan y cómo te levantas ante esos momentos. Entonces son metáforas de la mariposa, entre ficción y datos que le han ocurrido a ella en su vida personal, pues aquí lo pone en un plano universal para que los podamos, pues ahora sí que valorar, ¿no? Siempre estamos en esta vida muy sorprendidos de que a veces nos están tocando las cosas más difíciles, pero están hechas para que podamos con ellas. Entonces, este libro, Después de las mariposas, creo que les puede gustar. Es de Sexto Piso, la editorial, y pues aquí está una buena recomendación. Y este otro que por aquí recibí, creo, le traigo muchas ganas porque está escrito de una manera epistolar. Entonces, son muchas cartas. Se llama La Corresponsal. Es de una escritora americana que vive en Carolina del Norte. Ella estudió literatura, letras, tanto en Estados Unidos como en Irlanda, y se pone a redactar este libro que está conformado por muchas cartas que ella a las 10:30 de la mañana le escribía a personas claves en su vida. Entonces, no me he metido mucho, no sé si realmente será ficción o no, pero se me hace un tema muy bonito porque ¿cuántos de nosotros no usamos el método de cartas? Supongo que muchas veces nos escribimos con amigos, con los familiares, con el novio, con la novia por cartas. Yo guardo cartas y agradezco mucho que haya usado los timbres postales, que haya tenido la paciencia de escribir, que haya tenido la emoción de que llega el cartero y trae una carta para ti. O sea, esa sensación de esperar, yo creo que ahorita no podríamos ni explicárselas a los chavos y a los chavas, porque ven un buzón extraño en una banqueta, olvidado, todo pintarrajeado, no comprenderían por qué está ese símbolo tan impactante de comunicarnos a través de cartas. Así que este libro, La Corresponsal, creo que les puede gustar. ¿Y ustedes guardan cartas de casualidad? ¿O soy la única que guardo cartas importantes? Ya veo a Giovanna. Giovanna se está riendo como que sí. Sí, de que sí. Yo también guardé cartas y si me iba a estudiar, mis amigos me escribían. Si me fui otra vez a estudiar, mi novio me escribía. Y después evolucionó y dejé de mandar cartas y llegó el correo electrónico. Entonces tengo la transición. Tengo la transición de los papeles que los sigues arrugando y los lees y los lees y los lees. Por ahí leía una frase que parece que hasta las palabras se borran de tanto que las estoy viendo, de tanto que las estoy leyendo, porque hay cartas muy añoradas y otras, pues sí, ok, una carta y una postal, ¿no? Pero cuando te escribes con esas personas que sí quieres, qué emoción. Y después llega la transición y empecé a guardar los correos electrónicos. Algunos muy especiales los imprimía y los tengo así como dobladitos, y, o si no, en una carpeta especial. Pero esa transición es muy chistosa, del papel, de arrastrar la pluma a escribirte por correo electrónico. Entonces, todo esto llegó a raíz de que les estoy hablando de este libro de epistolar con cartas. Así que La Corresponsal les puede gustar, o si no, Después de las mariposas. ¿Sí? Tenemos escritora ¿Nos repites mexicana. las autoras, por favor? Claro que sí, Después de las mariposas es de Guillermina Pilgram. Lo estrenó en el 2025. De hecho, los dos libros están calientitos, o sea, recién lanzados. Después de las mariposas, Guillermina Pilgram. Y tenemos a la corresponsal y la escritora, que aquí todavía no me aprendo el nombre, Virginia Evans, la Gracias. corresponsal. Así que veremos qué resulta. Y si me animo, puedo leer algunas de las cartas de la corresponsal.
Y bueno, ¿qué nos dice hoy el diario estoico? Hoy que estamos en un martes 21 de abril 2026 y pues con esto ya comenzamos y de nuevo gracias por estar aquí y dice así, lo que nos sugiere habla de la palabra procrastinar. Procrastinar es después, es para el mañana, dejar las cosas para después, cuando las podemos hacer hoy. Entonces dice así, diario estoico, martes 21 de abril. Y voy a compartir aquí la pantalla y así ustedes ya deciden si quieren, obviamente con confianza, cerrar la pantalla o están haciendo otra actividad, etcétera, pues adelante. Dice, hay días en que el tiempo no avanza, se diluye, se escurre entre los dedos mientras la voluntad se queda en pausa, como si esperara una señal invisible que nunca llega. A eso le llamamos procrastinación. Pero los antiguos habían visto algo más profundo en esa palabra, una atención del alma, una ligera huida de uno mismo. En las páginas del diario estoico late una verdad incómoda y dice, no posponemos tareas, lo que posponemos son las decisiones. Y en ese aplazamiento también posponemos la vida, que solo ocurre en el ahora, en el presente, y se nos escapa sin hacer ruido. Marco Aurelio, el emperador romano, decía en la intimidad de sus pensamientos que se recordaba a sí mismo como nacido para actuar, no para dudar eternamente. Y sin embargo, qué humano es ese instante en que elegimos no empezar, en que elegimos procrastinar. No porque no podamos, sino porque tememos. Tememos no estar listos, no ser suficientes, no alcanzar esa idea perfecta que nos hemos impuesto. Pero el estoicismo susurra algo distinto a nuestros oídos, casi como un consuelo firme. No te corresponde el resultado, te corresponde solo el acto, solo el actuar. El primer gesto, el movimiento inicial. Y si nosotros empezamos a cambiar ese pensamiento y no nos preocupamos por qué va a resultar de esto y me concentro en las acciones, en el primer acto, en el primer gesto, en moverme, en dar ese primer paso, otra cosa va a ser. Procrastinar es querer dominar el mañana, cuando lo único que realmente nos pertenece es este pequeño fragmento del presente. Así que no olvidemos que quizá hoy no se trate de conquistar grandes metas ni de resolverlo todo. Quizá hoy baste con inclinarnos ligeramente hacia la acción, con romper la inercia, con dar ese paso mínimo que aunque parezca insignificante, ya es una forma de valentía. Porque al final, como diría Séneca, la vida no se nos va por falta de tiempo, sino por todo aquello que dejamos para después. Y en ese después habita silencioso el riesgo de no vivirlo del todo. Y está divino. La vida no se nos va por falta de tiempo, sino por todo aquello que dejamos para después. Entonces, si ya lo estás haciendo, ya estás viviendo. Si estamos postergando, no lo estamos viviendo. Es el riesgo de no vivirlo del todo. Así que me encantó procrastinar, 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 procrastinar. Así que cambiemos lo que es para mañana y hagámoslo hoy, sin presión tampoco, sin acelerarnos. Y bueno, el relato que les traigo hoy es muy, muy cortito. Quiero como maestra casi creo que preguntar y hacer un ejercicio todos juntos. ¿Recuerdan el relato que les leí de Maggie Farrell el miércoles pasado? ¿En qué lugar del mundo se desarrollaba? ¿Cuál era el escenario? ¿Qué le sucedió a Maggie Farrell? ¿Qué temía? ¿Se confió, no se confió? ¿De quién? ¿De qué tuvo miedo? Pero sobre todo, ¿dónde estaba? A ver si todos nos acordamos un poquito en qué estábamos el miércoles pasado. Ya es mucho pedir, yo lo sé, porque no sé ni qué hice ayer. Pero entonces veamos Era como un festival, algo así. Un festival sí, de música en 1994, ¿no? sí, está en un festival de música. El año, fíjate 91. que ya me sorprendiste, No, Gilberto, déjame veo. 91. Estaba Bueno, el 1991, tenía Ah, cerca de 16 años ella, y sí, estaba en un festival, se fue con sus amigos, se reencontraron ahí, y hay un gran amigo, novio de su gran amiga, que la pone así, la indica y le dice, ella se va a poner de voluntaria para que participe en el acto
de aquel hombre que con ojos vendados le iba a empezar a lanzar como, ay, cuchillos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en su mente? Creo que me fui de más. Creo que estoy en el peligro, estoy confiando y está rozando mi cabello, está rozando la tela de mi blusa, mi entrepierna. Entonces, algo puede pasar aquí. Cuando le piden que acto seguido ya aplaudan todos, ella no se esperó a los aplausos, se fue de la escena y solamente voltea y ve la escena donde está su silueta marcada con puros cuchillos. Entonces, ahí está el tema que vivió en el año de 1991 y le llamó, si no me equivoco, sistema circulatorio, porque hablaba de esa imagen espantosa por segundos de su clase de biología, imaginándose las arterias, las venas, la sangre. Si ese cuchillo cae en otra parte de su cuerpo, pues ya se imaginaba ya la explosión de todo ese sistema circulatorio, ¿no? Y así, otra vez volvemos al peligro, pero aquí en este relato, fíjense que Maggie Farrell se va cuando está bien, bien pequeñita. Si no me equivoco, ella nació en el año de 1972. Y aquí ella lo relata del año 1975, cosa que no va a tener gran memoria, pero tiene la charla con su mamá y ahí viene un recuerdo. Pero el relato me pareció genial porque además de compartir que hubo obviamente un riesgo de peligro, donde pues la mamá estuvo muy atenta a evitarlo, también Maggie se remonta a un lugar o a un espacio de su casa. Y cómo ese espacio de su casa puede ser demasiado mágico y nos puede traer grandes recuerdos. Entonces, a veces es bueno volver a los álbums fotográficos, porque no nada más es recordar por una charla, es recordar por imágenes. Y vale mucho la pena hacer ese ejercicio, que los diarios o que lo que escribimos o lo que tomamos de fotografía, pues sea una manera de evocar cómo fue nuestra infancia con los que ahora nos acompañan, ¿no? Yo recuerdo que en pandemia, tan pronto empezó el primer mes de pandemia, lo que me propuse fue, voy a organizar mis fotos y empecé a hacer álbums por etapas, por viaje, por hijo, y creo que sentí que les estaba dejando como una herencia visual y fue un gran trabajo que lo terminé, me gustó y después ya creo que pasados 3 años ya no lo actualicé. De repente hago photobooks, me gusta la fotografía, pero sí siento que fue un gran regalo de decirles, miren, aquí estaba, o cuando yo era chiquita, o cuando yo estaba en la presa, cuando estaba en el río, como que esas imágenes. Y aquí vienen muchas imágenes de Maggie cuando platica con su mamá y sobre todo cuando platica con su hermana. Así que vamos a comenzar. Y dice, el libro Sigo aquí, estoy en la página 137, el relato se llama Cabeza y está comenzado en el año 1975. Dice así. Una experiencia cercana a la muerte, de la que no me acuerdo, contará. Yo era muy pequeña. Sucedió en esa época de la que no tenemos recuerdos. Me lo cuenta mi madre, naturalmente, mientras hacemos algo juntas en la cocina. Mi madre está preparando el té y yo recojo los platos de la mesa. Vamos de un lado a otro instintivamente, sorteando a nuestro perro, sorteando la mesa redonda, sorteándonos la una a la otra. Si me lo pidieran, podría moverme por este espacio con los ojos cerrados. Desde el pasillo llegan las voces de mis hijos, que juegan con los juguetes que mi madre guarda en los armarios. Las voces empiezan a subir y a bajar y exclaman y resuelven. En esta casa, en mi casa de la infancia, preparamos el té como un rito sagrado, restringido. Jamás me atrevería a preparar el té yo. No se me ocurriría usurparle a mi madre esta tarea, la más delicada de todas. Es necesario seguir unos pasos. Cada uno lleva misteriosamente al siguiente. Nunca me acuerdo del orden preciso para preparar ese té. Siempre he sido demasiado impaciente para aprenderme el proceso, al contrario que mis hermanas, que ejecutan el mismo rito de la misma forma en sus respectivas cocinas. Primero, hay que elegir la tetera adecuada, así como la funda idónea para esa tetera. Hay que calentarla el tiempo justo y después tirar esa agua al fregadero con un movimiento rápido y decidido. A continuación, si se puede llenar la tetera de color bronce oscuro, primero se ponen las hojas de té, que se miden con una cucharilla de estaño reservada exclusivamente para esta función, y después el agua hirviendo. Por último, se cubre la tetera con la funda.
y a reposar. En el fogón están dispuestas las tazas, de porcelana siempre, y la leche. Mi madre coloca un vaso de agua del grifo en la mesa, frente a la silla que usaba yo de pequeña. Es una deferencia a mi costumbre de no tomar té. Sabe que no voy a tomar lo que está reposando en la tetera, por eso me da lo que sabe seguro que voy a beber. Soy la única persona de mi familia que no toma té. Creo que les parece una perversión desconcertante. El té, a mí, me sabe a recortes secos de césped, a hojas en descomposición rebajadas con agua, a una composta regada y mezclada con un chorro de fluido corporal bovino. Jamás he podido tomar té. Mientras pone la tetera en la mesa, mi madre me pregunta en qué estoy trabajando ahora, y después de beber agua, le digo que intento relatar una vida, pero solo a través de experiencias cercanas a la muerte. Se queda en silencio un momento, mientras recoloca la funda, la jarra de leche y las asas de las tazas. ¿Tu vida? Me pregunta. Sí, digo levemente nerviosa. No tengo la menor idea de qué le va a parecer esto. Son solo retazos de una vida, mamá. Una colección de momentos. Algunos capítulos eran largos, otros muy cortos, tal vez, no lo sé. Era muy pequeña. Recuerdo, me dice mi madre, que tenía realmente una experiencia muy cercana a la muerte. En eso mi madre se queda en silencio. Ya no me contesta más de lo que estoy a punto de escribir, pero vuelve la cabeza para mirar por la ventana a los pájaros que revolotean y picotean alrededor de los comederos que ella cuelga en los árboles. Me acuerdo, Maggie, me dice, te bajaste del coche aquella vez, ¿te acuerdas? No, mamá, le digo, tenías unos 3 años, Maggie. Tu hermana acababa de nacer. Habíamos ido de compras a la vuelta. Metí el coche en el garage y te dije que te quedaras en tu sitio dentro del carro, que no te movieras de allí. Me mira casi asintiendo. Pero, pero no te hice caso, mamá, ¿verdad? Le digo. Exacto, contesta. No me hiciste caso. Había descargado la compra, me disponía a cerrar la cajuela y en ese instante te vi. No sé cómo te habías bajado y te habías puesto a mi lado. Estabas ahí plantada, con la cabeza metida en la cajuela. No te di en la cabeza por muy poco. Hace un gesto con los dedos un poquito separados. Por muy poco, repite. Te aparté de ahí justo a tiempo. Cuando pienso en lo que podía haber sucedido, si no me hubiera dado cuenta. No termina la frase y hace un gesto de impotencia con la cabeza mi madre. En esa cocina, junto al té, se impone un breve silencio. Pienso que tal vez tendría que disculparme con mi madre por haber sido una niña tan desobediente que siempre se ponía en peligro. Y también debería darle las gracias por haberme salvado en esa ocasión. Todavía estoy pensando qué decirle. Y en eso, en esta casa, en el presente, mis hijos entran en tromba en la cocina y todo se llena de conversaciones, gritos, juguetes de madera y peticiones. Mis hijos quieren beber algo, quieren que les pele una manzana, quieren bolillos, mermelada y mantequilla. En el coche, ya camino a mi casa, pienso en esa anécdota que mi mamá me acaba de contar. No tengo el menor recuerdo y me parece raro. Un susto tan grande debería dejar alguna señal. Si no lo recuerdo, me digo, será porque mi madre resolvió la situación muy bien. Seguro que además de buenos reflejos que tuvo, supo contenerse, asimilar el incidente para nunca contagiarme de ese pánico. Sin embargo, me acuerdo del garage. Sí que me acuerdo. De esa cochera. Era un espacio fascinante y un poco imponente, con manchas de aceite resbaladizas y malolientes en el suelo de cemento. Si las mirabas de lado, las manchas se resolvían en un arco iris de brillantes colores. Las puertas del garage eran de color rojo. Aquí me voy a detener. Entonces, pues el relato, así de breve, ya nos está diciendo rapidito cuál fue esa tragedia. La mamá preparando, pues de una manera majestuosa, el té como un ritual inglés, le dice, oye, pues claro, si estás escribiendo de los momentos en los que has estado cerca de la muerte, pues déjame te cuento cuando tenías 3 años. Me imaginé a Maggie chiquita, bajándose desobediente, poniéndose junto a su madre
pero metiendo la cabeza en la cajuela. La mamá, si no ha volteado o con reflejos no reacciona, pues ¿qué impulso tendríamos si las cajuelas no eran automáticas como hoy? Podrías simplemente, ¡pum!, jalar o darle un empujón fuerte a la cajuela y darle un golpe terrible en la cabeza a Maggie. Entonces fueron segundos que aquí creo que vale la pena como reflexionar en dos puntos. Maggie reconoce que debió haber sido realmente un caos para su mamá y que hoy en día en su vida adulta le debería estar agradeciendo muchas veces por la cantidad de veces que la salvó su mamá y de los reflejos que ella tuvo. Así que continuamos con el relato y dice, ella se acuerda mucho de ese garage y ahí vienen las imágenes. Un verano, recuerda Maggie, montamos un museo en el garage. Colocamos las piezas encima del banco de trabajo y del arcón congelador. También fue emocionante que ahí en ese garage nuestra gatita atigrada eligiera el momento para parir. Fuimos a ver a la gatita junto con sus crías, encantados y respetuosos. Fuimos a adorarla junto a la caja de cartón y al ver los 4 cuerpecillos que se retorcían buscando sustento entre el pelaje a rayas de la madre, nos enternecimos. Mi madre en esa ocasión, recuerdo, nos dijo que todavía no debíamos tocar a los gatitos y nosotros asentimos muy serios. Sin embargo, en cuanto volvió mi madre a la cocina, le dije a mi hermana menor que vigilara la puerta del garage. Por supuesto que iba a acariciar a los gatitos. ¿Cómo no iba a hacerlo? ¿Cómo iba a dejar pasar la ocasión de meter las manos en la caja, coger a las 4 crías, que maullaban y se retorcían, y meter la cara en esos cuerpecillos vivos blandos, en sus caritas de miniatura, entre las patitas que todavía no sabían dar un paso? Esa gatita en ese garage levantó la cabeza y me miró con sus ojos verdes, alerta pero comprensiva. Sabía que para mí era imposible obedecer la advertencia de mi madre, completamente imposible. La gatita ronroneó cuando se los devolví con mucho cuidado y estiró una patita para tocarme mi muñeca. Nuestra gatita tuvo una vida asombrosamente larga, 21 años. Hay fotos mías con ella en brazos, yo con unos 10 años de edad, toda desgarbada, con rodilleras y un desorden de dientes enormes que no me cabían en mi boca. Y también hay fotos cuando yo ya era mayor, menos desgarbada, sin rodilleras, con mi gatita en el regazo. Unos años más tarde, un invierno frío, recuerdo que estaré embarazada de mi primer hijo y viviré en el extranjero rodeada de nieve, en un valle profundo, cuando mi hermana, que ahora es veterinaria, me llamó por teléfono. Llamará para decirme que nuestra gatita, que hace toda una vida parió unos gatitos en una caja de cartón, está muy enferma. Esta vez no puede salvarla, no sobreviviría a la operación. Mi hermana me diría que lo siente mucho y me preguntará si me parece bien que le ponga la inyección. Y le diré yo que sí, que haga lo mejor que le parezca con nuestra gatita. Tanto ella como yo nos aferramos al teléfono, separadas como estamos por países, por mares, por montañas. No querremos colgar porque sabemos lo que sucederá después. Me acuerdo de cuando en cuando, solo cuando nos separaba una extensión de cemento del garage, un sitio en el que sin saberlo estuve a punto de terminar muy mal cuando mi mamá iba a cerrar la cajuela del auto. Ella, fiel e inquieta, centinela, vigilando la puerta, moviéndose alternativamente en nuestra casa. Recuerdo a nuestra gatita así, en el interior del garage. Mientras yo me agacho, meto las manos en la caja y me recuerdo sacando a los gatitos de esa cajita de cartón. ¡Tarán! Recuerdos, imágenes, fotos, viéndose con esa gatita que tuvo larga vida y no dice exactamente, bueno, no sé calcular los años que tendría Maggie, pero si a los 3 años pasó el accidente y después vienen escenas en el garage que hacen teatro, que juegan, que la gatita nace ahí, nacen sus gatitos y ella ya está embarazada de su primer hijo, pues la gatita tuvo larga vida, ¿no? Vivió bien y vivió feliz, pero del momento trágico, pues ella se salva porque su memoria no se queda con el momento traumático, ¿no? Como la memoria también es selectiva. Nuestra memoria decide con qué datos quedarnos,
qué datos almacenar porque son alegres y generalmente sucede que los que nos ponen triste se quedan un poquito más resguardados, ¿no? Casi en el olvido, como la película de Disney Inside Out, donde ya quieres como que esas pelotitas de emociones se resguarden, las que valen la pena y las que no, pues se vayan al baúl de los recuerdos, ¿no? De los recuerdos que se olvidan. Y pues bueno, así llegamos. Es un relato muy cortito. El relato de mañana va a tratar mucho de la emoción de los viajes, de cuando viajamos y que los mismos viajes nos permiten seguir desarrollando nuestra imaginación. Así que yo también a veces comento y ya últimamente no lo he dicho, pero leemos y con la lectura podemos viajar gracias a la imaginación. Y yo creo que el relato de mañana nos va a plasmar una de las pasiones más grandes que tiene la escritora, que es viajar. Dentro de sus posibilidades de tiempo y de dinero y de familia, ella expresa en ese relato que lo que más quiere hacer es regalarle a sus hijos esa experiencia de lo que deja los viajes. Pero muy seguramente nos va a decir que en ese viaje al que vamos a llegar mañana también hubo momentos de peligro. A ver, ¿qué les parece mañana? ¿Qué les pareció el relato de hoy? Cabeza. Un golpe de esos autos de antes que si te machucabas perdías el dedo. Madre mía, no puedo imaginar el golpe que le pudo haber dado y los reflejos de la mamá para que quede simplemente como en una anécdota. ¿Ustedes tuvieron algún accidente grave de niños, así como una travesura que se convirtió en una tragedia y que gracias a Dios estamos aquí para contarla? ¿Les pasó algo? ¿Eran muy traviesos como Maggie o nada que ver? Éramos unos santos. Yo Voy a tengo